Muy buenos días, estudiantes de grado 11A del Colegio Militar General Francisco de Paula Santander. Hoy tenemos un nuevo tema de física llamado la intensidad. Entonces, este tema se refiere a lo que es el volumen del sonido, básicamente. O sea, a lo fuerte del sonido. Ya vimos en la clase pasada lo que fue el tono, que era el tono eran lo de las características era pues que el tono era más agudo o más grave. Entonces nosotros definíamos eso en frecuencias y las unidades eran los hertz. Vimos que el rango de los hertz van desde los 20 hasta los 20.000 y que menos de 20 son ultrasonidos y más de 20.000 ya son infrasonidos. Bueno, vimos algunos ejercicios sobre eso, sobre lo que es la frecuencia. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la intensidad. Entonces leamos, la intensidad del sonido se relaciona con lo que comúnmente se conoce como volumen del sonido, lo cual permite diferenciar los sonidos fuertes de los débiles. Dice la definición: la intensidad del sonido es la energía que transporta una onda por unidad de tiempo y de área, y es proporcional al cuadrado de su amplitud. ¿Cómo se define eso? A ver, eso lo podemos definir de varias formas. De varias formas no. Lo podemos definir de una forma. A ver, vamos a mirar si acá podemos rayar esto. A ver, yo tengo, me dice, leamos lo que dice: la intensidad del sonido es la energía que transporta una onda. Entonces la intensidad, voy a colocar en mayúscula, la intensidad del sonido es igual, es la cantidad de energía que transporta una onda por unidad de tiempo y de área. Entonces la intensidad está definida en watts, W sobre metros cuadrados. Listo. Watts, esto es una W, watts sobre metros cuadrados. Y que también voy a escribirla acá mejor con este lápiz. Intensidad es igual a watts sobre metros cuadrados. Listo. Ahora se me dice, profesor, que los watts en qué unidad sean. Bueno, los watts se dan en julios sobre segundos. Los watts se dan en joules sobre segundos. En joules sobre segundos. Les pueden decir joules o julios sobre los segundos. Bueno, porque me dice área. Cuando se refiere a área, siempre son metros cuadrados. Si acá me dice área, ahí me dice área. Y pues me dice por unidad de tiempo, que son los segundos, que eran los de los watts. Entonces me dice: la potencia sonora es la energía emitida por el foco en un segundo, y la intensidad es la potencia transmitida por la unidad de superficie. La intensidad del sonido se mide en vatios sobre metros cuadrados. O sea, los vatios son los mismos watts. Hay veces les llama watts, pues son vatios. Como decir temperatura y los grados centígrados. ¿Se me entiende? Si me hago entender, ¿no? Los watts siempre miden lo que es la potencia. Entonces, vamos a seguir mirando acá la guía.
Me dice el nivel de intensidad. Ahora vamos a ver el nivel de intensidad. Una cosa es la intensidad, ¿no? La intensidad se mide en esto, en watts sobre metros cuadrados. O en vatios, vatios sobre metros cuadrados. Bueno, y otra cosa es, mire, eso es muy importante. El oído humano puede detectar sonidos de una intensidad tan baja como 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados y tan alta como 1 watt sobre metros cuadrados. Entonces esa es la escala de la intensidad. Vamos a hacerla acá, se ve mejor. Entonces la escala de la intensidad o sea que uno puede soportar, el oído de un ser humano puede soportar, va desde cuánto. Como esos son números tan pequeños, realmente es una millonésima. Porque se va desde 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 que watts sobre metros cuadrados. Esta es la intensidad. La intensidad que el oído puede soportar, la más baja. Y va a un rango desde una intensidad de 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados hasta una intensidad de 1 watt. 1 watt sobre metros cuadrados. Listo. Entonces, todo esto es el rango que el oído puede soportar. Él puede soportar 1 watt sobre metros cuadrados. Ya más de 1 watt es doloroso. Y menos de esto, pues no lo alcanza a percibir. Veamos que esto es parecido a la relación con la frecuencia, que eran los hertz, que en frecuencia nosotros veíamos que el rango era desde los 20 hertz, de los 20 Hz hertz hasta los 20.000, hasta los 20.000 Hertz. Pero lo que pasa es que el Hertz, lo que me decía era que también eso me tiene que ver con la longitud de la onda. Entonces esas longitudes son mucho mayores que esta. Entonces también también la frecuencia tiene que ver con cómo se escucha y eso también. Pero eso hace más relaciones al volumen, o sea, a la intensidad. La intensidad siempre manejamos distancias sobre unidades cuadradas. En cambio la frecuencia, pues la frecuencia es como algo más natural de la onda. Es como algo más natural de la onda. Y en cambio esto se refiere como más al medio donde está transmitiéndose el sonido. O sea, donde se está propagando la onda sonora. Porque eso me dice, al decirme metros cuadrados quiere decir que yo estoy trabajando sobre espacios. Sobre espacios no, sobre planos en los cuales el sonido se desplaza. Y en cambio esto no me considera nada de plano, simplemente frecuencias en lo cuales la onda, esa frecuencia ya sale desde la fuente, sea usted que tenga la voz humana o tenga un radio o un aparato cualquiera. El aparato está programado, pues digamos que a una frecuencia de 20 Hz o así sucesivamente, y esa es la frecuencia que se va a escuchar desde ahí hasta no importa la distancia. En cambio acá sí me tiene en cuenta la distancia y el área donde se va propagando, porque no es la misma intensidad de un objeto que está. Por ejemplo, yo acá tengo un equipo de sonido. Este puntico negro es un equipo de sonido. Entonces no es la misma intensidad aquí que por acá afuera o que por acá. Va cambiando respecto al área donde se encuentra, porque esta área que está acá, cuando está el sonido es mucho más pequeña que esta área donde está ya esta otra intensidad, y esta es mucho más grande que la otra. Entonces va perdiendo calidad de volumen, y esa calidad de volumen son los decibeles.
Y en cambio en la frecuencia va a ser siempre la misma, porque esa es la cualidad de la onda. Bueno, ya conociendo eso, que la intensidad se da en watts sobre metros cuadrados y que los watts tienen unidades de joule sobre segundos, bueno, queda claro eso. Pero lo que nos queremos meter a explorar es cómo, lo que dice aquí en el libro, cómo calcular el nivel de intensidad, el nivel. Listo. Entonces, pues el nivel de intensidad, cómo lo calculo? Pues con esta fórmula. Esta es la fórmula, esta es la letra llamada beta. Entonces, o sea, leer beta es igual a 10 decibeles por el logaritmo de 1 de la intensidad sobre esta intensidad sub 0, que es esta que está acá. 10 a la menos 12 por watts sobre metros cuadrados. Entonces, esta siempre va a ser una constante, igual que este 10 y este logaritmo siempre va a ser una constante. Lo único que voy a cambiar es la i. Esta i es la única que yo tengo que colocar, que no me la dan. Sé lo que saca donde i sub 0 es la intensidad correspondiente a esto. Y la i, esta intensidad es la intensidad del sonido a la que nos referimos. Dice, el nivel de intensidad se expresa en decibeles, dB. Se llama deci porque tiene el número 10, decibeles. Listo, la tabla 3.2 muestra las equivalencias entre las intensidades de algunos sonidos y su respectivo nivel de intensidad. Dice, los sonidos con intensidades muy altas, sea 120 decibeles y 125 decibeles, producen dolor y daños en el oído, igual que algunos niveles bajos de 95 decibeles y 90 decibeles que dañan el oído si es expuesto por mucho tiempo. Entonces aquí vemos el nivel de intensidad. Estos son nivel de intensidad está medio en qué, en decibeles. Entonces son 140 decibeles, 120, 100, 80, 60. El umbral de audición pues va desde 0, que es lo mínimo que podemos escuchar, de 10 a la menos 12. Esto serían 0 decibeles. Un susurro son 20 decibeles. Y bueno, entonces nos vamos. Estaba mirando cómo calcular, si esa fórmula se podía aplicar acá y si se puede aplicar. Ustedes calculan aquí la intensidad, esta es la que colocan aquí, 10. Por ejemplo, esta intensidad 10 al cuadrado. Acá pues va a ser la constante 10 a la menos 12. Y luego me tiene que dar ese número. Entonces, les queda como ejercicio que ustedes comprueben eso. Listo. Ustedes que son curiosos y les gusta practicar bastante, entonces les queda ejercicio que practiquen eso, a ver si les da. Si es verdad lo que dice esta tabla. Si es posible calcularla con esta fórmula, ¿no? Pues ustedes dirán, no, pero esa fórmula no tiene relación para esa tabla. Bueno, ahí miraremos. Entonces, vamos a mirar lo que es la variación de la intensidad, que era lo que ahorita estamos viendo aquí en este gráfico acá, que la intensidad no es la misma para la distancia. Entre más se aleje va perdiendo calidad y va perdiendo volumen. Entonces eso es lo que nos dice aquí. Existen dos factores que influyen en el aumento o disminución de la intensidad. Son el medio de propagación, muy importante, el medio de propagación, porque no es lo mismo que el sonido se esté propagando en un sólido, en un líquido o en un gas. Y la distancia del foco emisor. Se dice que el medio en el cual se propaga el sonido disminuye y su intensidad, puesto que él absorbe energía. Obvio, pues a medida que se va alejando, va perdiendo energía y pues se transforma en otra clase. Esa onda sonora y energía, que es lo que produce la onda sonora, también es gracias a la energía. Esa energía de la onda se pierde y se transforma en otra clase de energía, que puede ser energía calórica o cualquier otra clase de energía. Por otro lado, la intensidad de un sonido disminuye si aumenta la distancia con respecto al foco. Todo lo que me están diciendo. Pero vamos a mirar lo que es esta fórmula, que es. Dice, el área de esta superficie es 4pi por r al cuadrado. ¿Por qué 4pi por r al cuadrado? ¿Ustedes se acuerdan de esta fórmula de matemáticas? Bueno, esta fórmula es para calcular el ¿qué?
el área, no el volumen, porque el volumen estamos hablando de cúbicos, no área, porque se tenía el cuadrado. Eso es para calcular, esa es la fórmula para calcular el área de una ¿qué? ¿Podría ser de una circunferencia? No. ¿De una qué? Esfera. Esfera porque estamos en el espacio. Listo, yo aquí a ustedes les expliqué que eso eran planos, ¿cierto? Porque este era metros cuadrados, eso no me están hablando de metros cúbicos. Es verdad, pero estamos viendo la onda desde el punto de vista del plano. Pero obviamente esto está en un espacio tridimensional. Sino que ustedes saben que el espacio tridimensional se conforma de ¿qué? Infinitos planos. Matemáticamente hablando, ¿cómo le dijera? El sólido, un sólido que pues, en este caso pues es la esfera, digámoslo así, que estamos viendo en forma de esferas. Eso está lleno de infinitos planos que pasan por esa esfera, que se llaman haz de planos, y eso es lo que me está haciendo la relación acá para hacerlo como más fácil estos cálculos y más exactos pues en cierta medida. Entonces vemos que esta fórmula de 4pi por r al cuadrado lo que me significa es la fórmula para encontrar el área de una circunferencia, no, de la esfera. Esa es la fórmula de la esfera. Entonces me dice intensidad es igual a distancia r, o sea, p sobre el área. Listo. Bueno, ¿qué más podríamos decir ahí? ¿Qué más podríamos decir acá con respecto a esta fórmula? Pues más, no más. Dice la figura 12 muestra la variación del área, pues es la que ya vimos. Y que me sigue diciendo, vemos este ejemplo. Vamos a leerlo. En un campo abierto, Oscar llama a Gustavo con una potencia de 10 a la menos 8 watts, pero este no lo escucha. Si Andrés, que no se encuentra a 50 centímetros de Oscar, logra escuchar el llamado, me dicen qué distancia y con qué nivel. Entonces pues es la misma fórmula esa y ahí la calculamos. Eso para que ustedes lo analicen en casa y no se vayan a confundir con esta P que aparece acá, ¿no? Lo que pasa es que yo les dije que la intensidad se mide en watts, y eso los watts son los mismos vatios, ¿no? Pero los watts, ¿eso qué es? Potencia. Entonces son tres tipos de letras que me dicen lo mismo, vatios, watts y potencia, sino que yo las cambio respecto al uso que le estoy haciendo. Sé que acá me colocaron la P potencia, pero ustedes saben que la potencia pues es lo mismo de los mismos watts. Por eso es que acá colocan los watts, 10 a la menos 8 watts o 10 a la menos 8 vatios, que es lo mismo. Bueno, entonces me leen esto, me hacen un ejercicio, pero me lo inventan, tienen que inventar un ejercicio porque veo que hay gente que no me lo está haciendo. Entonces la tarea, y acá también me colocan lo más importante, el timbre no tiene fórmulas, ¿sí? Pulsaciones, y eso es lo que vamos a ver la clase instante. Pero después de eso, es después de la evaluación que vamos a hacer. Entonces los temas de evaluación llegan hasta acá, hasta donde está el timbre. Entonces del timbre me colocan lo más importante. Listo, y me hacen estos dos dibujos. Estos dos dibujos de acá no. Si quieren no, solamente estos dos. Bueno, y me colocan, me hacen esos dos ejercicios y me inventan uno. Y me colocan, de cada título me escriben lo más importante y la fórmula. De cada título lo más importante y las fórmulas. Es poquito, miren, nomás estas dos hojas. Y eso pues esa tablita me la hacen, obviamente. Me la van a copiar. Y les quedo de tarea que mirar si esta fórmula se relaciona con esta tabla, ¿no? Bueno, esa sería toda la tarea hasta hoy. La intensidad
la tablita, este título y esa fórmula la copian y miran cómo se analizan este problema. Bueno, muchachos, los dejo. Acá también un recorderis de eso. Espero que repasen bastante y les sirvan estos videos. Muchas gracias. Hasta luego. Dios los bendiga.